Después de un fin de semana muy movido en cuanto a actualidad informativa, mirando hacia Buenos Aires, lo que continúa ocurriendo en el ámbito de el gobierno nacional, entre la relación entre el presidente y la vicepresidenta, quien además es presidenta del Senado de la Nación Argentina, esos cruces que no se interrumpieron, ¿no? Los agravios contra Victoria Villarruel por parte del propio presidente, acusándola de traidora. Patricia Bullrich también, que desde el jueves en que se produjo la sesión en el Senado con la aprobación de esa cantidad de leyes y en algunos casos media sanción, en otros casos ya sancionando y convirtiendo en ley aquellas leyes, aquellos proyectos que ya venían con media sanción de diputados, como es el caso de jubilados, del sector de la discapacidad, moratoria también. Bueno, ese proyecto fue el que obtuvo menor cantidad de votos positivos, pero jubilaciones, discapacidad y después las dos medias sanciones en cuanto a la distribución del impuesto a los combustibles y también los ATNs, que son anticipos del Tesoro Nacional, obtuvieron media sanción con una mayoría contundente, 55-56 votos a favor, ninguna abstención y solamente un voto negativo, que fue el del senador por Córdoba, Luis Juez, que votó de manera afirmativa tanto jubilaciones como discapacidad. Este es un escenario, y después en lo local, el cierre de listas dentro del proceso electoral del 31 de agosto, fecha de elecciones provinciales y municipales, cierre de listas, presentación de candidatos. Y estos dos temas, con el entrevistado que ya nos está acompañando aquí en estudio, porque para mí es protagonistas de estos dos escenarios, en el ámbito nacional y en el ámbito local también. Si tengo que hacer una síntesis de la presentación y el cierre de listas, no aparece su nombre en ninguna lista, no es candidato, no compite en las elecciones del 31 de agosto, pero lo invitamos porque si bien ya estuvo el viernes de la semana pasada aquí ya fue entrevistado en Radio Sudamericana, no me acuerdo si fue el viernes o el jueves, pero me pareció importante volver a convocarlo porque fue para mí lo más sobresaliente y lo más fuerte del fin de semana cuando escuchamos su nombre, que fue presentado y subió al escenario en la presentación de candidatos de la alianza Vamos Corrientes. ¿Y por qué para mí es sobresaliente? Porque el gobernador Gustavo Valdés logró reunir a los 3 senadores nacionales por la provincia de Corrientes, y esto para mí no es un dato menor. Estamos aquí en compañía en estudio con el senador Carlos Mauricio Camau Espínola. Buenas noches, Camau. Hola, Liliana, buenas noches. Gracias por la invitación y siempre un placer estar. Sí, hay muchas cosas para hablar, ¿no? Muchas cosas para analizar de lo político, muchas cuestiones que para mí son importantes y también que la sociedad entienda, ¿no? Porque primero es un año electoral para Corrientes, se elige gobernador. Si bien siempre dije mi aspiración es de ser gobernador, también yo los digo, ya a esta altura en mi vida he pasado por tantas cosas que cuando siento que la circunstancia o que no es el momento, puedo tranquilamente correrme y ponerme en un lugar para ayudar, para colaborar. Es importante lo que vos decías. Corrientes hoy tiene 3 senadores y estos 3 senadores, si bien tenemos excelente relación, si bien no se sabe, venimos trabajando siempre en lo que sea de interés de nuestras provincias. Hay veces que votamos distinto, pero son por cuestiones de convicciones, de miradas de cada uno, pero todo lo que signifique Corrientes, todo lo que signifique el federalismo, todo lo que signifique darle
una mirada, por lo menos el gobierno central, porque la verdad que es un gobierno con una mirada a veces central o centralista, es importante que entienda cómo funciona la Argentina y cuáles son las necesidades que se tienen en el interior. Y de la misma manera, en lo particular y también de la otra parte, se le viene dando instrumento para que tenga gobernabilidad. Entonces, en esta etapa electoral de Corrientes, en esta etapa de la Argentina, me parece muy importante el trabajo en conjunto de los 3 senadores. Yo insisto, y somos de distintos bloques, aparte. Por eso, justamente, bueno, recordamos a la audiencia que además de escucharnos a través del dial 100.3 de Radio Sudamericana, también nos pueden seguir a través de la imagen del streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Y tenemos por ahí, Francisco, la imagen que para mí fue lo más fuerte, reitero, ver en el escenario, esa no, esta fue la imagen previa. Estamos viendo, y para quienes nos están escuchando por radio, cuando publica el gobernador Gustavo Valdés, cuando lo recibe a usted en su despacho, en las oficinas nuevas ahí del barrio San Benito, ¿no? Esta que estamos viendo en este momento, eso para mí fue muy fuerte. Verlo al senador, estoy describiendo la imagen en el escenario de lo que fue en el Club San Martín el día sábado a la tardecita noche. El senador Eduardo Petekoviski, que es nada más y nada menos senador correntino, presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, que creo que tiene 13 senadores, el bloque de la Unión Cívica Radical. En el medio, la senadora también por Corrientes, Gabriela Valenzuela, ambos de la Unión Cívica Radical, y usted, Camao Espínola, que también es presidente de otro bloque dentro del Senado. En el 2023 usted conformó el bloque Unidad Federal y luego en el 2024 el interbloque Provincias Unidas. Y es presidente también de este bloque que integra ¿cuántos senadores de distintas provincias? Bueno, somos 5 senadores de Córdoba, Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero de Salta, bueno, después está de Chubut, Terenci y Crexel, ¿no? Son de Neuquén, ¿no? De Neuquén, así que bueno, es bastante, también es un federal. Es un bloque federal, ¿no? Con una mirada, con algunos que tienen gobernadores y otros que no tenemos, digamos, gobernadores, o que no venimos de un proceso electoral con los gobernadores provinciales. Además, usted integra comisiones que son muy estratégicas dentro de la Cámara de Senadores. Integra 2 comisiones bicamerales. Una de tratamiento legislativo, que es nada más y nada menos por donde tienen que pasar los DNU. La otra comisión bicameral el nombre es de seguimiento de privatizaciones y referente de cuestiones del Estado, que también es importante. Y comisiones como legislación general, que es por donde pasan la mayoría de los proyectos, la comisión de acuerdos, que también es muy importante, y la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, que es un tema muy discutido en estos tiempos. Y además, yendo nuevamente al conjunto, cada provincia, para la audiencia, cada provincia tiene 3 senadores nacionales. Y que el gobernador haya logrado reunir a los 3 gobernadores nacionales por la provincia de Corrientes, para mí no es un dato menor. Y además, el senador Eduardo Bisky integra el Consejo de la Magistratura y también comisiones estratégicas. Sí, la verdad que un poco para que también entiendan. O sea, ¿estoy exagerando, en el análisis y la lectura? A lo mejor lo que por ahí, lógicamente, estamos en un proceso electoral, hubo esa foto que mostraron cuando nos juntamos con Gustavo, la foto del escenario, un compromiso de trabajar juntos hacia el futuro, eso es lo que hoy se ve. Ahora, también los correntinos tienen que saber que nosotros venimos dialogando, que trabajamos muchas cosas en conjunto, que a veces no hay foto y que hay un compromiso de trabajo en beneficio de los correntinos, eso siempre. También hablando de lo que recién decía, los lugares que ocupamos, a ver, nosotros de nuestro bloque también tenemos en muchas de estas comisiones y en otras comisiones importantes otros senadores o senadoras que son de nuestros bloques que están en esta comisión, a lo cual tenemos una posibilidad muy grande de poder trabajar en conjunto, no solo en el recinto, en los números que están hoy muy justos, sino también en las comisiones, en aquellos cambios que se necesitan o aquellas discusiones que se tienen que dar en
siempre con una mirada federal, ¿no? Yo creo que lo que más hoy se resalta es esta mirada federal. Por eso el jueves, cuando fue la sesión, el mensaje del interior de la Argentina hacia el gobierno es decir, primero sentémonos a hablar de qué manera el gobierno cumpla con las obligaciones que tiene en recursos que son de las provincias. Y ahí es donde se equivoca el gobierno, no en esto que creer que a través de plantarse o de un relato solamente electoral o un relato sin encontrar los caminos para sentarse a hablar y encontrar soluciones. Y estas cosas se pueden solucionar. El problema es que cuando solamente se busca un relato y que se busca confrontar, porque de esa forma, la verdad que desconozco, ¿no? A lo mejor el gobierno cree o el presidente cree que se posiciona en contra de un sistema político, nadie está buscando ni un tipo de confrontación, solamente reclamar lo que nos parece justo, absolutamente razonable para nuestras provincias. ¿Cómo votó usted? ¿Cuál fue el sentido de sus votos en estos proyectos que mencionamos? Jubilaciones, discapacidad, combustible, el impuesto a combustibles, ATN y moratoria. Yo voté todo a favor, excepto cuando se puso en debate si era válido o no era válido el dictamen por la autoconvocatoria de 9 senadores o 10 senadores. Eso sí me parece que era muy... Para mí no tenía reglamentariamente, no se podía sostener, digamos, porque una cosa es que nos autoconvoquemos en el recinto y que haya 37 senadores la mayoría, pero acá fue una autoconvocatoria en una comisión donde había 9 senadores y que no hubo la posibilidad de que otros senadores que están dentro de la comisión puedan ser partícipes del debate. ¿Presupuesto? En presupuesto, sí. Está bien, yo entiendo, el presupuesto se viene pidiendo al presidente de la comisión que la convoque, no la convoca hace mucho tiempo. Ezequiel Tauche, ¿no? Tauche es una decisión del gobierno de no convocar y que eso no permita que funcione el Congreso. Pero después se ratificó, después se votó, yo voté en contra, pero tuvo 2/3. Lo cual contra la voluntad del cuerpo es imposible ir en contra. Pero usted fue de los que bajó al recinto y dio quórum. Por supuesto, yo bajé. ¿Su bloque también? Nuestro bloque en su gran mayoría bajamos. O sea que permitieron Juan Carlos Romero y algunos que estaban con licencia ya de hace tiempo. Pero sí, nosotros bajamos a dar quórum y desde un principio dijimos nosotros vamos a bajar a dar quórum. O sea que facilitaron la realización de la sesión. Por supuesto, sí. En ningún momento estuvo en duda que nosotros íbamos a bajar. Y aparte que... Se cuestiona también la validez, o sea, desde el gobierno nacional, desde el presidente cuestionan la validez. Eso, Liliana, es contra la voluntad del cuerpo, es muy difícil que se pueda revertir. Una vez que se baja y se tiene, aparte no hubo mayoría simple, hubo 2/3 en muchas de las votaciones, es imposible que pueda revertir, es imposible. Después es todo relato para tratar de confundir o para tratar en estas discusiones que a veces no resuelve las cuestiones de fondo. No estamos hablando de las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo hay un problema con los jubilados que hay que ver cómo lo resolvemos, hay un problema con la ley de discapacidad que hay que seguir dándole contención a sectores que hoy necesitan y hay que discutir de qué manera van a darle los recursos que son de las provincias para que las provincias puedan afrontar obras de infraestructura que hoy el gobierno no está haciendo. La distribución del impuesto a combustibles y también la distribución equitativa de ATNs, ¿esto fue solicitado por los gobernadores, Camau? Eso fue una nota que los gobernadores se la elevaron e intentaron con el gobierno nacional encontrar una solución previa a sacar la ley. Como el gobierno reaccionó que no iba a dar los recursos, lógicamente los gobernadores impulsaron para presentar un proyecto de ley que hemos firmado ese proyecto de ley una cantidad importante de senadores. Creo que 62 firmas tenía. No me acuerdo cuántos, pero había presidente de bloque y después se fueron sumando una cantidad de senadores muy importante para demostrar que estábamos dispuestos a llevar adelante ese proyecto que claramente discutía recursos de nuestras provincias. El presidente ya venía anticipándolo y el mismo jueves, mientras ustedes estaban sesionando, o sea, mientras estaba el Senado en plena sesión, estaba en la Bolsa de Comercio dando un discurso en donde nuevamente reiteró ese mismo jueves a la noche que va a vetar los proyectos que ya fueron convertidos en ley. Combustible y ATN
tiene que pasar todavía por diputados para lograr la media sanción y convertirse en leyes. ¿Qué va a pasar si veta realmente, como ya lo adelantó? ¿Qué va a pasar? Porque lo voy a decir directamente, en los medios porteños se lo está nombrando a usted, a los 3 senadores correntinos, que desde el gobierno nacional se está ya teniendo negociaciones con Corrientes, con los 3 senadores, para que cambien el sentido del voto y sostengan el veto del presidente. Primero que así funciona la democracia, digo, el Ejecutivo puede vetar y el Legislativo puede ratificar. Nosotros podemos impulsar leyes que de nuestra mirada fueron con un número importantísimo de legisladores que votaron este proyecto. Después el Ejecutivo lo puede vetar, seguramente, o por lo menos lo que dijo públicamente lo va a vetar. Veremos cómo sigue el proceso. La verdad que recién me decía, no estaba nombrando, conmigo nadie habló, nadie me dijo. Y veo muy difícil poder revertir el voto de muchos senadores. Porque bueno, estamos hablando de cosas que son muy preocupantes y que al contrario, el gobierno tiene que encontrar una salida. A ver, si el gobierno viene y dice, vamos a sentarnos, esto, Liliana, es algo que moratoria, el sistema previsional de Argentina, todos los gobiernos siempre dicen tenemos que resolverlo. Y todos estamos de acuerdo que hay que resolverlo, porque es un tema que económicamente afecta muchísimo a la economía de los estados, ¿no? Del Estado Nacional. Y siempre vienen los gobiernos y dicen, tenemos que verlo, tenemos que discutirlo, tenemos que resolverlo. Bueno, sentémonos en una mesa a resolver la cuestión de fondo, a ver cómo le damos una solución y cómo le damos previsibilidad a nuestros jubilados. Y no cada gobierno que viene ajusta o cada gobierno que viene utiliza un plus y cómo... Entonces... el gobierno, si tiene una mirada de sentarse a discutir la cuestión de fondo y encontrar una salida, seguramente habrá otro proceso. Si no, veo muy difícil que algunos legisladores puedan cambiar su voto. ¿Usted estaría dispuesto a cambiar su voto y votar a favor del veto del presidente en estos temas? Yo no voy a... Es muy difícil que cambie mi voto, excepto que suceda esto que te estoy diciendo, que nos sentemos en una mesa a discutir de qué manera ordenamos, de qué manera le damos una solución de fondo. Si no, voy a sostener mi voto. Y esto no pasa por esta discusión del déficit cero, de la cuestión de la economía. Pasa por un poco tener sensibilidad en sectores que hoy no tienen alternativa de poder defenderse. Un jubilado no tiene alternativa de salir a buscar otros trabajos. A ver, podemos ajustar en otros sectores si quiere, ver cómo, sentarnos a ver cómo entre todos trabajamos para ajustar otros sectores, pero... la ley de discapacidad, hay que hacer una auditoría profunda, porque es verdad que hay muchos discapacitados que por ahí habría que rever, porque en otro momento por ahí se dieron excesivamente. Bueno, revisemos, hagamos eficiente el sistema, pero no cortar, porque hay muchos que sí lo necesitan y hay muchos que no tienen alternativa, y ahí es donde queremos discutir una manera más eficiente y una manera más razonable, pensando en sectores que lo necesitan y que el Estado tiene que de alguna manera estar presente. De todas maneras, presupuestariamente, tanto jubilados, esa actualización del 7,2% y el bono de 70.000 a 110.000 y la emergencia en discapacidad, efectivamente modifica tanto el déficit fiscal, el déficit cero presupuestariamente, ¿son erogaciones muy onerosas? Bueno, el gobierno dice que afecta, lo que sí, te vuelvo a repetir, no pasa por cuánto afecta, sino por una mirada mucho más de sensibilidad a sectores que no tienen instrumentos. Que la política a veces fue, o que dio en discapacidad exceso de, o sectores, o algunos que no lo necesitaban. Bueno, sentémonos a ver de qué manera hacemos eficiente el sistema, los recursos, pero no cortar y que, bueno, porque hay gente que se muere. Totalmente. Hay gente que se muere y jubilados que no pueden comprar sus remedios. Entonces, ahí para mí la sensibilidad tiene que estar. Después podemos discutir de qué manera la eficiencia, queremos un Estado eficiente, queremos ver cómo se utilizan los recursos mucho más eficiente a lo que se venía utilizando. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay discusiones que la política o quien gobierna tiene que tener la sensibilidad suficiente para decir, bueno, puedo ajustar un poquito más acá, puedo resolver esto otro,
y no dejar de mirar en estos lugares donde es importante que el Estado, hasta que le encontremos una cuestión de fondo, ¿no? Por eso siempre digo, nunca terminamos de resolver la cuestión de fondo. Y esperemos que de una vez por todas podamos darle previsibilidad y tranquilidad a los jubilados, previsibilidad y tranquilidad porque el sistema es eficiente y utiliza los recursos con la ley de discapacidad a los que realmente lo necesitan. Y estas, para mí, son las discusiones que el Estado todavía la tiene que dar y no pasar la motosierra y que en el camino, ¿viste? Si algunos quedan colgados, no pasa nada. Sí pasa, a mí me pasa. Y me duele y trato de ser lo más lógico y razonable desde mi mirada o de mi sensibilidad de los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es? Lo traigo nuevamente a Corrientes, aunque todo está unido porque yo insisto en usted estando en el escenario en la presentación de los candidatos de Vamos Corrientes cuando lo anuncian, además el gobernador cuando da su discurso lo menciona a usted, y ver en el escenario a los 3 senadores nacionales por la provincia de Corrientes, para mí eso es muy significativo en la lectura política y sobre todo con esta situación que estamos describiendo en la coyuntura del manejo que tiene el gobierno nacional y lo que está pasando en el Congreso de la Nación, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, a usted se lo teñía de violeta, se lo calificaba como libertario porque venía acompañando algunos proyectos que interesaban al Ejecutivo Nacional en la Cámara de Senadores, participó de reuniones y ha aparecido en las imágenes que sacudieron el tablero político en la provincia de Corrientes con ese grupo al que se denominó, y le hicimos muchísima publicidad a ese hotel, ¿no? Acá, Alondra, participó, estuvo en las 2 reuniones que fueron publicadas con imágenes, se lo nombraba también como posible candidato a gobernador de La Libertad Avanza, eso no sucedió, y ahora convocado por el gobernador y participando de ese acto de Vamos Corrientes. ¿Qué pasó, senador? Siempre dije que para construir un proyecto que le dé alternativa en Corrientes, tenemos que ser amplios, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser lo suficientemente generosos en esa construcción que sea razonable y lógico, ¿no? De la mirada que yo tengo. Se empezó, el gobierno, o por lo menos la estrategia del gobierno nacional fue cerrarse. Los representantes que tienen en Corrientes tienen una mirada mucho más cerrada. Y yo, Liliana, a esta altura de mi vida, cuando veo que las cosas no son como yo siento, prefiero no estar. Y cuando el gobierno planteaba que tenía que ser solamente con un esquema mucho más libertario, pintado de violeta, también yo decía, yo no quiero perder la representación que uno tiene en Corrientes. Podemos coincidir, podemos ser un acuerdo de un frente donde podamos generar una alternativa en Corrientes, pero no solamente con una mirada nacional, ¿no? Porque cada provincia tiene su característica y a veces, bueno, son estrategias electorales que en lo personal me parecía que no era o no me sentía cómodo en Corrientes, lo cual empecé a tomar distancia. No quiere decir, yo no perdí el diálogo y la relación con el gobierno nacional porque le he acompañado en todos los procesos que tenían o que necesitaban gobernabilidad, y lo hice con absolutamente conciencia, como también saben, y se lo adelanté, que si bajaba al recinto el proyecto de jubilación y de discapacidad y todo lo que era el proyecto de los gobernadores, yo iba a acompañar, que no se gasten en llamarme porque yo iba a acompañar y iba a votar, lo cual... ¿Eso adelantó previamente? Por supuesto, digo, o sea, y entendía la mirada, pero hay cosas que uno por convicción no la va a votar, la voy a votar igual. Me pasó en su momento cuando fue la ley de aborto, digamos, y me llamaban del gobierno y conmigo no cuenten, yo voy a sostener por una cuestión de convicción lo que considero y no voy a cambiar mi voto, por más que me llame el presidente, que el presidente no me llame porque le voy a tener que decir que no. Entonces... yo tengo convicciones, voté en contra y sostuve, y las 2 veces voté en contra, y respeto las posiciones de cada uno,
Lo cual, en esto, si yo no me siento cómodo, no prefiero hacer un paso al costado. Y la verdad que con Gustavo Valdés siempre hemos tenido una excelente relación, siempre hemos tenido un gran respeto, siempre en algunas cosas hemos tenido hasta coincidencia de cómo avanzar o cómo defender cuestiones de la provincia. Por eso hoy decía y contaba antes de que muchas veces hablamos con cuestiones del Congreso en defensa de nuestra provincia, y lo hacemos sin tener una foto. Lo que pasa que, bueno, en esta etapa había que tomar una decisión dónde quería estar en el proceso electoral. Como todo, ¿no? Cuando vamos a un cuarto oscuro tenemos que ir y elegir, se puede votar en blanco. Yo no quiero votar en blanco, quiero ser parte, o por lo menos... Está adelantando su voto, senador. De un lugar donde me sienta cómodo, donde me sienta que pueda aportar a Corrientes, donde tengamos coincidencia, y muchas de esas coincidencias en la mirada de lo que hace falta Corrientes hacia el futuro, lo hemos hablado con Gustavo, y la verdad que espero que podamos tener los instrumentos del lugar que nos toque, ¿no? Del Congreso, para defender y para apostar una nueva etapa de nuestra provincia donde resuelva muchas de las propuestas que yo vengo haciendo y muchas de las propuestas que tenemos coincidencias para construir más trabajo y futuro para nuestra provincia. ¿Se ha constituido una alianza política entre Gustavo Valdés y Camao Espínola, Gustavo Valdés? Es un proceso interesante que de construcción, digo, política. Es un proceso interesante de construcción política que creo que en la defensa de nuestra provincia va a ser importante. Va a ser importante en lo legislativo, va a ser importante en la gestión, de buscar cómo llevar adelante proyectos que cada uno tiene y de qué manera eso buscar o dar al sector privado la tranquilidad de que dos referentes que competimos y que podríamos haber competido, somos capaces de juntarnos y trabajar en beneficio de nuestra provincia, ¿no? En trabajar en conjunto, en construir o escucharnos de qué manera podemos aportar nuevas ideas a esta nueva etapa que nos toca vivir en un proceso electoral. Eso significa que, bueno, antes lo teñimos de violeta, ahora lo teñimos con los colores multicolores de Vamos Corrientes. Vio que tiene varios colores en... Corrientes siempre fue frentista, ¿no? Y esas cosas, me parece que en esta etapa de la Argentina muy particular, ¿no? Una etapa donde las construcciones provinciales duran mucho más que a veces las construcciones de los partidos nacionalistas, nacionales, ¿no? Y esa defensa de Corrientes para mí va a ser muy importante en esta etapa. Por eso resalto cuando vos hablás de los 3 senadores que estábamos ahí, es una demostración que Corrientes se va a defender cada vez que necesite y va a dar las discusiones en todo lo que signifique recursos o cuestiones que afecten a nuestra provincia, que hay una mirada de una construcción nueva y amplia de un sector que gobierna y que creo que tiene grandes posibilidades, y vamos a trabajar para poder continuar y construir ese futuro que siempre sueño para mi provincia, del lugar que me toque, ¿no? A veces obviamente uno quiere ser gobernador, pero si no se puede o no es el momento, voy a seguir trabajando, buscando todo lo que signifique desarrollo, todo lo que signifique oportunidad, todo lo que signifique búsqueda de sectores privados, de inversiones, para que los jóvenes puedan tener la posibilidad de seguir quedándose en Corrientes, de tener sueños, de tener ideas, y nosotros del Estado darle toda la herramienta para que así sea. ¿Hay otra provincia o otro gobernador que logre reunir en su mismo espacio a los 3 senadores nacionales? Porque en las elecciones a senador, la mayoría le corresponden 2 senadores o senadoras nacionales, y por la minoría la representación de 1, ¿no? ¿Hay otro caso dentro del Senado que... Santiago del Estero tiene 3 senadores que tienen... ¿Dentro del mismo espacio oficialista, sí, de Zamora? Responden a la provincia, a Zamora, responden a la defensa de los intereses de su provincia, lógicamente. Y para nosotros va a ser muy importante este proceso. Es una etapa donde tener la capacidad en un Congreso que va a ser muy ajustado, aún después de las elecciones de octubre, la representación de 3 senadores dispuestos a poder defender a las provincias en general, ¿no? A la de Corrientes como prioridad, pero en esto también
Liliana, el gobierno nacional también perdió una oportunidad, porque es verdad que hubo la posibilidad de un diálogo para poder encontrar una alternativa de una construcción mucho más amplia en Corrientes con la Libertad Avanza. Bueno, el gobernador Gustavo Valdés era uno de los gobernadores a mí me dialoguistas. consta, y sé porque en esas conversaciones, cuando algunas veces era parte, era una alternativa. Pero el gobierno nacional tenía que tener una amplitud y entender las características de la provincia y también las representaciones que tenían cada uno de estos sectores o la representación que ellos tienen en Corrientes. Ahora, el gobierno nacional se puso en una posición muy cerrada, muy todo violeta y también es entendible que aquellos que vienen gobernando nuestra provincia no van a cambiar su identidad. Y bueno, así terminamos, ellos fueron cerrados y logró que el gobierno provincial pueda ampliar su representación en Corrientes y poder ampliar en una estrategia electoral con nuevos sectores, como el caso mío. Es decir, los 3 senadores nacionales van a actuar en bloque. Venimos actuando en bloque, pero hay cosas que cada uno va a votar por convicción. De hecho, el jueves algunas cosas no votamos en conjunto. Moratoria, por ejemplo. Moratoria no votamos en conjunto, y algunas cosas de la que fue la ley de jubilación, algunas cosas no votamos en conjunto. Claro, en el tratamiento en particular. En particular yo voté toda la ley en positiva y algunos senadores votaron algunas cosas positivas y otras negativas, digamos que no afectaban a la ley, pero sí con una mirada de poder debatir. Lo que pasa es que hay momentos donde cuando el gobierno no se sienta a debatir hay que avanzar con la ley. ¿Se plantaron los gobernadores, Camau? Sí, una propuesta de los gobernadores, el proyecto de ley del reclamo de los ATN y de los combustibles. Había esta sensación de que, bueno, habría que discutir más el tema de jubilación y el tema de discapacidad, porque, bueno, estaba la discusión del déficit, no déficit, por presión del gobierno nacional, pero por lo menos muchos senadores dijimos, si vamos a bajar y vamos a tratar esto que es de nuestra provincia, no nos pidan que no tratemos otras cuestiones que son de sensibilidad, que como es el tema de los jubilados, el tema de la... que no decía que no lo tratemos, lo que se buscaba es que se divida la discusión en dos sesiones o en 2 etapas, pero era muy difícil, una vez que se bajaba, dividir o tratar de separar la... Y gobernadores que en un principio estaban con la cara pintada, como se dice en la jerga, después retrocedieron. Un poco era el tema de lo que recién decía, tratar de separar las dos sesiones, de no mezclar una cosa con la otra. Sí tenían claro que una vez que se bajaba el recinto era muy difícil frenar el tema de discapacidad, era muy difícil frenar lo que era la propuesta, el proyecto de ley de los jubilados, ¿no? En lo que era el reclamo de las provincias estaban todos de acuerdo de avanzar. A mí me llamó poderosamente la atención un senador que no es correntino, es chaqueño, el senador Víctor Zimmerman, que bajó, estuvo y después se retiró. Habrá que preguntarle a que es radical, tiene razón, lo vamos sucedió, a hacer si digamos, nos atiende. Yo tengo un gran respeto por cada uno de los senadores, lo conozco, es un excelente senador y tendrá, no sé, la verdad que desconozco el motivo. Tarea nuestra de que en el momento de que esté disponible, es un senador que siempre atiende el requerimiento periodístico. Es un gran senador y trabaja y te diría que lo respeto muchísimo. Y nosotros frecuentemente lo entrevistamos, así que vamos a intentar dialogar con él. Bueno, ya cerrando la entrevista, senador, ¿recibió algún llamado, alguna advertencia respecto a por qué una persona que forma parte de su equipo fue designado en el Consejo de Administración de la entidad binacional Yacyretá? Y es más, elegido presidente del Consejo de Administración de la EBI, que también esto no es un dato menor. ¿Le recibió algún tipo de advertencia al gobierno nacional respecto a esa designación, que pueda ser removido, cambiado, que le pidan la renuncia? La verdad que no, y son 2 temas que, a ver, yo sigo teniendo diálogo con el gobierno en cuestiones legislativas, en cuestiones electorales en la provincia, seguramente ahora no. Pero el gobierno sabe que conmigo va a tener siempre diálogo y no hay que romper los diálogos en la política. Uno nunca sabe cómo sigue este proceso. De hecho, seguramente van a tener diálogo con el gobernador como con otros gobernadores que a lo mejor se vayan a enfrentar en octubre en los procesos electorales. Y para mí fue siempre claro. Aparte yo se lo dejé claro. Yo en
los procesos electorales en mi provincia, si yo no me siento cómodo, no voy a hacer nada que considere que no es lo mejor para Corrientes, no voy a hacer irresponsabilidades, se lo dije desde mi mirada, y que siempre vamos a tener el diálogo en las cosas que necesitan. Por supuesto que saben que considero que no es lo mejor, o tengo una mirada, o nos sentamos a discutir cómo la resolvemos, o sostendré mi posición a la hora de votar. ¿Va a trabajar en la campaña? Seguramente sí. Dentro de Vamos Corrientes. Voy a colaborar porque claramente la foto está clara, y subí a un escenario a demostrar que soy capaz de correrme un poco y construir un proyecto que siento que hoy es una nueva etapa también desde Vamos Corrientes, donde me convocaron, donde siempre tuve diálogo, donde siempre tuve buena relación, donde me han respetado, y creo que podemos hacer muchísimas cosas hacia el futuro en beneficio de Corrientes. ¿Cómo fue la invitación ya habían acordado para que asista usted al acto y suba al escenario? Tengo bastante diálogo con Gustavo, por eso a veces uno siente o la gente no sabe, ¿no? Y lo hacemos y por dudó, convicción, digo, dudó de cuando a veces hablamos y no es público. No hace falta que las cosas sean públicas, aún en cuestiones de la política que es en beneficio de la provincia, ¿verdad? No siempre tiene que haber una foto, no siempre tiene que haber estas cuestiones de publicarlo todo. De publicarlo todo, digo, si no, y eso tiene que entender la sociedad, que siempre nos preocupamos más, y a veces, bueno, hemos confrontado y yo competí contra Gustavo Valdés en una elección que fue muy ajustada, y también eso hay que valorar, es decir, dos personas que compitieron, que estaban enfrentados políticamente, pero no personalmente, en muchas discusiones que hemos tenido en el pasado, y hoy somos capaces de juntarnos para poder pensar en Corrientes hacia el futuro. Y tampoco es que eso hace a que uno no siga sosteniendo ideas, o que no ponga sobre la mesa las discusiones, las cosas que creen que son mejor para Corrientes. Eso estaba por decir. Algunos pueden interpretar que usted abandonó ideales, otros lo pueden decir traidor, ¿no? Esas cosas hoy de relato que dicen o que tratan, si miramos el escenario hoy de propuesta electoral en Corrientes, ahí va a haber gente de todo lado, por todo lado, digamos. Entonces me parece que ya a esta altura yo tengo absolutamente superado, y de vuelta, como lo dije el otro día, quiero estar donde me sienta cómodo, quiero estar donde siento que pueda aportar para el futuro de Corrientes, más allá del lugar que me toca, ¿no? ¿Se siente cómodo con Gustavo Valdés? ¿Se sintió cómodo en el Cruz San Martín? No, siempre es un proceso de adaptación, ¿no? Porque además usted, por su característica... Me hicieron sentir cómodo, y eso es importante. Me hicieron sentir cómodo en cada una de las conversaciones, o en cada uno de los procesos de diálogo que estuvimos ahora, más allá de que anteriormente lo tenía con Gustavo, pero bueno, había que tomar una decisión y había que poner sobre la mesa cómo miramos hacia el futuro, ¿no? Cuál es el rol que uno pueda tener. Fíjate que hoy decía, no estoy en ninguna lista, no hace falta estar en una lista, no hace falta ir atrás de un cargo, lo que necesitamos es poner esfuerzo entre todos para que de mi lugar como senador hoy podamos traer más inversiones a Corrientes, de mi historia como deportista buscar que Corrientes pueda crecer a través de la credibilidad que puede generar la posibilidad de que dos referentes que compitieron, que tuvieron una competencia bastante ajustada cuando fui candidato a gobernador, podemos conjugar esfuerzos para construir un mejor futuro. ¿Mandato hasta qué año? 2027. Usted es senador desde el 2021, ¿no? Sí. ¿Y ya está pensando en la construcción a partir del 2027? La verdad, Liliana, cuando vi, algunos preguntan, dicen, bueno, ¿y de acá al 2027 cómo construimos? ¿O hay algún tipo de acuerdo al 2027? De acá al 2027 faltan tantas cosas por suceder y por hacer, que nunca me voy a sentar en una mesa a negociar o a hablar de cosas hacia el 2027. Claro, porque si no es irreal, o sea, no... Claro, me sumo, me vas a tener en el escenario, vas a tener la foto, pero condiciono a esto, ¿no? No, eso yo no hago política así. Yo política hago primero somos capaces de llevar estos proyectos hacia adelante, coincidimos con estos proyectos y cómo lo vamos a ejecutar y cómo lo vamos a hacer, y
y esto significa crecimiento y desarrollo para Corrientes, y yo ahí me siento cómodo. Fíjate que no soy alguien que esté atrás de cargos legislativos, excepto el rol que hoy tengo como senador, pero no estoy en una construcción de sentarme a condicionar si estoy en un lugar o no en función a cuántos lugares puedo poner. Y la verdad que yo creo la política desde el lugar de la gestión, de hacer, de contribuir, de traer ideas y que esas ideas se las puedan llevar adelante. Y esa va a ser una satisfacción enorme para mí. Si yo en esta etapa nueva de Corrientes puedo aportar proyectos que tenía y lo podemos ejecutar, no importa quién es el gobernador o quién es el intendente. Si me siento parte de que el esfuerzo valió la pena, siempre uno lo hace para los correntinos, siempre lo hace para los jóvenes, para generar trabajo, para generar oportunidades, para demostrar que también la política puede conjugar esfuerzo en beneficio de un desarrollo, de un crecimiento. Lo último, sí le prometo, porque ya me está esperando el otro entrevistado. ¿Tiene diálogo con senadores de Unión por la Patria, con Juliana Di Tulio, el senador Mayans? Tengo diálogo, sí, por supuesto. A veces en lo público tiene una actitud, pero ha pasado. No es mi estilo. A veces trato me da ganas de responder y digo, no vale la pena, este es un juego que solamente escuchamos los que estamos ahí en el recinto, pero sí tengo diálogo. Ambos cuando tenemos que hablar, hablamos y nos llamamos por teléfono y nos atendemos y hablamos. Como para la sesión del jueves, por ejemplo. Y exactamente para la sesión del jueves he tenido diálogo para ver cuál era su posición, cómo iba a avanzar, cuál es la idea de los pasos que iba a dar en una sesión que tenía ciertas características porque no estaba convocada y un poco bueno cuál es la posición nuestra para que la sesión pueda salir adelante. Siempre tengo diálogo y con todos, es más allá de algunos roces públicos que uno pueda tener ante las cámaras, ¿no? Exacto. Senador Cámara Espínola, muchísimas gracias, muy amable. Gracias como siempre. Nos vamos a una cortina musical, señor Francisco Acosta, que ya lo despedimos al senador y hacemos ingresar al otro entrevistado que ya nos está esperando.